Bienvenido, hermano y hermana, sobre el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar del uso y costumbre en tierra bíblica. Y hoy vamos a hablar del material de las tiendas. Aleluya. Sabemos que la habitación de los beduinos es su tienda, la que es fabricada con tela de pelo negro y se llama Belsab. Aleluya. Casa de pelo, que se fabrica con tela basta y sirve para proteger a la familia de los vientos fríos del invierno. Y en el verano los lados de las tiendas se levantaban y sirve entonces como sombra. Amén. Pero la tela de pelo negro de cabra usaba para hacer esta tienda. Es porosa cuando está seca, pero con las primeras lluvias de la estación se aprieta el tejero de manera que se convierte en permeable. Aleluya. Es el material que estaba hecho con pelos de cabra. Y en el libro de los cantares de Salomón se habla de esta tienda de pelo negro de cabra cuando leemos morena soy, o hija de Jerusalén, como las cabañas de Cerda. Por eso que el capítulo 1, versículo 5, no habla de morena soy, pero hermosa hija de Jerusalén, morena como las carpas de seda, hermosa como las papilones de Salma. Mujeres de Jerusalén, yo soy morena, si como las tiendas de Kedar, yo soy también hermosa como las cortinas de Salomón. Yo soy morena. El verbo siguiente muestra que esta expresión se refiere a la tez bronceada por el sol. La joven se presenta aquí como una campenista. Una campeniza, mientras que en otro pasaje es llamada princesa, hija de noble, es decir, perteneciente de una familia de alto rango. Y cuando habla de quejas, Kedar, tribu del norte de Arabia, que según Génesis 25:13 estaba emparentando con Ismael. La comparación se debe a que estos nómadas solía fabricar su campamento con pieles de cabra negra. Cuando dice morena, es decir, como las tiendas de Cerda, equivalente a la oscuridad, porque el Salmo 125 nos enseña que ella saca la figura de las pieles de cabra negra, con lo que los árabes esencialmente Cerda estaba en Arabia, en Petría, y eso cubre sus carpas en constante con la esplendente tienda oficial en donde el rey escapaba y escapará a su novia de conformidad con la costumbre oriental. Aleluya. Y esto lo que típicamente la negrura del estado natural del hombre, hermanos míos, sentirse así y con todo sentirse también uno en Jesucristo, tan hermoso como las tiendas de Salomón, habla de un carácter del creyente que se puede encontrar en el libro de Romanos 7:8, Romanos 8:9:1 y Primera de Timoteo 1:15, que habla de esto. Yo soy el primero, así dice ella, no meramente era, sino soy aún negra, así misma, más hermosa a causa de su hermosura, de él y de la que estaba revestida, porque el libro de Ezequiel 16:14 habla de tienda, de cortina, primero los tapices y los velos del templo de Salomón, porque el libro de Ezequiel siempre te sigue hablando luego también del lino fino. Por eso se habla de esto, y esto puede aprendernos que las iglesias, o más bien el creyente, habla aquí en el carácter de la esposa del rey y del Mesías. Los besos de su boca significan la seguridad del perdón con su
favoritismo, a favor de los creyentes, en llenando de paz, de gozo, al creer y haciendo que abunde su esperanza y abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Porque las almas, hermanos míos, las almas en gracia se compadece hasta lo sumo a amar a Cristo y ser amado por Él. Amén. El amor de Cristo es más valioso y deseable que lo mejor que hay en este mundo, y puede dar. El nombre de Cristo no es ahora como unigénito sellando, sino como unigénito derramando. Lo cual podemos notar la libertad y plenitud del establecimiento de su gracia por el Evangelio, en lo que Él ha redimido y ha santificado. Son aquí las vírgenes que aman a Jesucristo y le siguen donde Él vaya. Porque el libro de Apocalipsis capítulo 4 habla de ellos le piden lo que le guíe por la influencia vivificante de su espíritu, mientras más claramente discernimos la gloria de Cristo, más conscientes estamos que somos incapaces de seguir adecuadamente y al mismo tiempo estamos más deseosos de hacer. Aleluya. Bendito sea Dios. Y podemos observar que las respuestas prontas dadas a esta oración, quien escapa en la puerta de la sabiduría será guiado en la verdad y en el consuelo, llevando a esta de calma, y se desvanecerá nuestro pesar. Que puede escapar en la puerta de la sabiduría y seremos guiados por la verdad y el consuelo. No tenemos gozo sino en Cristo, y por esto estamos en deuda con Él. No acordaremos ni acordaremos dar gracias por tu amor. No causa expresiones más duraderas de cualquier otra cosa de este mundo. No es aceptable el amor de Cristo si no es amor sincero. Porque el libro de los Efesios, en el versículo 24, habla de las hijas de Jerusalén que puede ser profesante aún no firme en la fe, porque las esposas eran negras como las tiendas de los árabes nómadas, pero bellas como las cortinas magníficas de los palacios de Salomón. El creyente es negro por la contaminación y el pecado, por naturaleza, pero bello al ser renovado por la gracia divina en la santa imagen de Jehová. Está aún deformado con visitud de pecado, pero bello por ser aceptado por Cristo. Aparte que está aceptado en Cristo, a menudo es bajo y despreciable para la estimación de los hombres, pero excelente a los ojos de Dios. La negrura se debía al duro trato sufrido. Los hijos de la iglesia, su madre, pero no de Dios. Su padre estaba enojado con ella. Ellos la habían hecho sufrir por causa y cosas duras de que hicieron que ella dejara el cuidado de su alma. Así de estar bajo el emblema de una pobre mujer hecha y cónyuge escogida de un principio, somos llevados a considerar las circunstancias en que Cristo acostumbra a hallar al objetivo de su amor. Era miserable, esclavo del pecado, en el trabajo forzado, afligido, agotado y muy cargado, pero aquí podemos ver un gran cambio, porque el cambio, cuando el amor de Cristo se manifiesta en su alma, ahí vemos el gran cambio que hay en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pero para fabricar las tiendas de los beduinos se usa el mismo material llamado silicio. En los días de la Biblia debemos recordar que el silicio oriental no se parece al pontese occidental, sino que es un material hecho de pelo de cabra espinoso y vasto. El apóstol Juan, a comparar las tinieblas a este silicio, dice: el sol se puso negro como saco de silicio. Y el libro de Apocalipsis 6:12 habla de esto, dice: vi el cordero, rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto y la luna entera se tornó roja como la sangre. Cuando el cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto y el sol se oscurrió y la luna se puso roja como sangre. Esto dice el libro de Apocalipsis 6. Pero cuando, dice la palabra, que cuando se abrió el sexto sello, hubo un tal terremoto que los fundamentos de la iglesia y los estados serán remecidos en forma terrible. Y ahí vemos que tal de expresiones figurada, tal osada de los grandes cambios que abunda a las profecías de la Escritura, porque estoy y esto sucesó son emblemas y declarados al fin del mundo, el día del juicio. El espanto y el terror cogerá en toda clase de hombres, ni las grandes riquezas, ni el valor, ni la fuerza puede sostener a los hombres en aquel momento. Ellos estarían contentos de no ser vistos más, si de no tener existencia. Aunque Cristo sea un cordero, puede arearte en la ira del cordero. Es excesivamente espantosa, porque si nuestro enemigo es el mismo retentor que apicura la ira de Dios, ¿dónde vamos a obtener un amigo al que alegre por nosotros? ¿Dónde podemos buscar un amigo que pueda responder por nosotros cuando los hombres tienen su momento de oportunidad y su temporada de gracia? Aleluya. Así Dios tiene su día de ira justa. Parece que aquí se representa la deslumbración o el derrumbamiento del paganismo. El del imperio romano se describe de la idolatría ocultarse en sus cuevas y cavernas secretas, buscando con vanidad para poder escapar de la destrucción. Y tal día, cuando los signos de los tiempos muestren a lo que cree en la palabra de Dios, que el Rey de Reyes se acerca, los cristianos están llamados a un rumbo decidido y a confesar denotadamente a Cristo en su verdad antes que venga, que sea lo que sea, y que tenga que soportar el desprecio del hombre de corta duración. Debe soportar más que la vergüenza que es eterna. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermanos míos, en este tiempo se usaba el saco de silicio para demostrar tristeza. El saco de silicio se llama demostrar tristeza, porque el libro de Génesis 37, versículo 34 dice: Jacob se rascó la vestidura y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Allí mismo Jacob rompió su ropa y, señal de tristeza, se vistió de luto durante mucho tiempo y lloró por la muerte de su hijo, hermanos míos. Y ahí vemos que Jacob rascó su vestido y puso saco sobre su hombro, la señal de luto en el oriente. Una ruptura más o menos larga, según los sentimientos afligidos del enlutado, y se hace en la farda de un pedazo de saco, tela burda de pelo de cabello es arrojado en la cintura. Que Dios reprenda al ser demonio
cuando Satanás ha enseñado a los hombres a cometer un pecado, le enseña a tratar de ocultarlo con otro, a esconder el robo y el homicidio, con mentira y juramento falso. Pero el que descubre su pecado no prosperará. Los hermanos de José ocultaron el suyo y lo hicieron mutuamente por un tiempo, pero su vigilancia salió y su habilidad y su pecado, salió a la luz. Finalmente aquí quedó públicamente para el mundo. El pecado siempre se puede ocultar porque Dios lo sale a flote y lo sale a la luz y está publicado para que el mundo lo vea y lo escuche. Aleluya. Y para apresuradamente y para deslumbrar a sus padres, los mandaron la túnica de colores de José, y al ver que la túnica estaba ensangrentada, él pensó inmediatamente que José había sido despedazado. ¿Quién conocía el corazón del padre? Imagínense la agonía del pobre Jacob, con toda bajeza, su hijo dirigido, consolado, pero todo era consoladores, miserable, hipócrita. Realmente hubiera deseado consolación, lo hubiera podido haber o hacer de una vez, diciendo la verdad, porque el corazón es claramente endurecido por el engaño del pecado, hermanos míos, porque Jacob se negó a ser consolado. El gran afecto hacia una criatura preparada para una gran aflicción que no amarga cuando se quitara, pero el amor indebido termina correctamente y corrientemente en pena indebida. Aleluya. Porque podemos ver que la sabiduría de los padres es no criar a sus hijos con delicadeza. No sabe qué dificultad puede encontrar antes de morir. Y de todo este capítulo vemos con asombro los caminos de la providencia, que parecía que los malos hermanos se salieron con la suya. Los mercaderes, a los que no le importa con que comerciara, con tal de ganar también, han conseguido lo suyo, y Potifar también ha logrado lo suyo, teniendo un excelente y joven esclavo, pero los designios de Dios por estos medios están listos para ser ejecutados. El sucesor terminará en el descenso de Israel a Egipto, y eso terminará en que son liberados por Moisés, y eso a establecer la religión verdadera en el mundo y en su difusión y en todas las naciones por medio del Evangelio. Así la ira del hombre alabará al Señor y Él reprimirá el resto de la ira. Aleluya. Porque el libro de Segunda de Samuel 3, capítulo 3, versículo 31, habla que David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él rascasen las vestiduras, vistiese de luto y haga duelo por años. Y el rey David en persona marchó detrás del Peleste. Luego David le dijo a Joab y a todos los que estaban con él, en señal de tristeza, que se rompiera la ropa que llevara y que vistiera con ropa áspera, y llore por Abel, ayer. Y eso, hermanos míos, lo enseña en desechando al rey, al mismo Abel. Esta corta elegía es una efusión de indignación, tanto como de pensar como Abel había dado muerte a Absel en la guerra abierta a Joab. No le asistía el derecho de Goel, un vengador, y además él había usado un método de venganza ilegal y execrable
porque el libro Primera de Reyes 2:5 dice que el hecho fue un insulto a la autoridad, como también muy perjudicial a las perspectivas del rey, pero los sentimientos y la conducta de David a huir de la muerte, del carácter y del acompañamiento de la soledad fúnebre, tenía no solo que alejar de él toda sospecha de culpabilidad, más aún a volver a la corriente de la opinión pública a su favor y hallará el camino para que reinará sobre todas las tribus, más honorable que por la negociaciones traidoras de Abineri. Aleluya. Y esto, hermano, aquí podemos ver que hay juicio preparado para los escarnecedores como Abel. Pero en su actuación Joab usó de maldad, pero David sintió profundamente en su corazón el asesinato de Abel y expresó de mucha manera de los que detestaba a ese hombre. Pero la culpa de la sangre trae maldición a la familia, y si los hombres no le vengan, Dios lo hará. Cosa triste es morir como necio con lo que hace, lo que de alguna manera agota sus días y lo que no hace provisión para otro mundo. ¿Quién quiere el poder si solo si tiene normalidad? Y se es responsable de rendir cuenta aunque esté impedido de ejercicio. Pero David debió cumplir su deber y luego encomendar a Dios el asunto. Pero la política carnal salvó a Joab. El hijo de David puede tratar y tardar bastante, pero nunca deja de castigar a los pecadores. Independientemente, el que ahora reina en el trono de David tiene un reino más noble, y todo lo que hace todo su pueblo, todo lo que hace el pueblo y todo lo que hace su pueblo será para bien y para estar dispuesto a la nota y le agradará. Aleluya. Porque también el silicio lo enseñamos como signo de humillación. Segunda del Rey 19:1, cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rascó la vestidura, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Como el rey Ezequiel le oyó, se rompió su vestidura, se rompió la vestidura, era un modo de expresar horror por la atrevida blasfema a tomar saco, señal de angustia mental, la entrada al templo para orar, el refugio de un hombre piadoso en la aflicción, el que envía el relato del discurso de Asirio a Isaías, fue para recibir el consejo y consuelo del profeta, de la expresión en que el mensaje fue llevado y describido por una figura fuerte, la condición desesperada del reino junto con su propia inhabilidad para ayudarse a sí mismo, y él es inasudable que una esperanza de que el desafío blasfemo al poder de Jehová por lo asirio impío puede ser intervenir en alguna forma directa para vindicación de su honra y supremacía sobre todos los dioses paganos. Aleluya. Ezequiel mostró una preocupación profunda para la deshonra de Dios en la blasfema de rabascarse. Debemos desear particularmente que no hable a nosotros, que no hable a nosotros de parte de Dios, le hable a Dios por nosotros. El gran profeta es el gran intercesor, de los que probablemente prevalicia delante de Dios son la que eleva su corazón en la oración. Y la condición extrema del hombre es oportunidad de Dios, aunque su siervo nada puede decir sino terror contra el profano, el orgulloso y el propio.
en la persona hipócrita tiene palabras de consuelo para el creyente desanimado. Y como signo también el silicio era como signo de arrepentimiento, porque el libro de Daniel entonces se puso a orar y dirigir mi súplica al Señor mi Dios, además de orar ayudándome, le pedí ayuda a Dios, y aparte que estaba orando, estaba ayudando, y se rompió la vestidura, se vistió de luto y se sentó sobre la ceniza. Aleluya. Ahí podemos ver, hermanico mío, en esta maravillosa oración de confesión pura, oración similar, Daniel se identifica personalmente con el pecado de su pueblo y se acerca a Dios sobre la base de su amor leal. Y en su pacto con Israel confiesa sus pecados, reconoce que el juicio era merecido y suplica a Dios por su misericordia. Pero Daniel aprendió de los libros de los profetas, especialmente del libro de Jeremías, que la desolación de Jerusalén continuaría por 70 años, que estaba acercándose a su fin. Las promesas de Dios son para estimular nuestra oración, no para hacerla innecesaria. Y cuando vemos que sea próximamente su cumplimiento, debemos de rogar con más fervor a Dios, porque el libro de Josué 3:5 habla que Josué le ordenó al pueblo de purificarse, porque mañana el Señor va a realizar un gran prodigio entre ustedes. Josué por su parte le dijo a todo el pueblo: prepárate para presentarte delante de Dios, porque mañana Dios va a hacer un gran milagro entre nosotros. Eso estaba explicando Josué al pueblo, y los israelitas, hermanos míos, se llenaron al Jordán con fe, habiéndose dicho que debía cruzarlo en el camino del deber. Prosigamos tan lejos como podamos y dependamos del Señor. Josué lo fiaba, y ahí podemos notar en particular se levantó temprano, lo cual demuestra, como dijo en otra ocasión, cuán poco buscaba él su propia comodidad. Alguno que habrá pasar por gran cosa debe de levantarse temprano, y esto no te tiene que amar a dormir, no tenemos que estar durmiendo, no sea que sea empobrecida. Pero todo lo que está puesto en público siempre debe atender a su posición, porque el pueblo tenía que seguir el arca. Así nosotros debemos andar en todo conforme a las reglas de la palabra y la dirección del Espíritu. Aleluya. Así será la paz sobre nosotros, como sobre el Israel de Dios. Pero debemos de seguir a nuestro ministro solamente como ellos sigan a Cristo. Todo el camino de ellos por el desierto fue una hacienda no hollada, pero principalmente esté por el Jordán. Mientras estemos aquí debemos esperar y prepararnos para pasar por camino que no pasamos antes, pero en la hacienda del deber podemos proceder o sea día o alegría, sea que estamos llamados a sufrir pobreza, dolor, trabajo, persecución, reproche, muerte, y estamos siguiendo al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Aleluya. Y aquí podemos ver, y voy a concluir con esto, hermanos míos, y aquí podemos ver, hermanos, si seguimos al autor y consumador de nuestra fe, ni podemos plantar en ningún punto peligroso o difícil en todo nuestro viaje, porque la fe verá allí las huellas de los pies del Redentor que pasó por la misma hacienda a la gloria en lo alto, en que nos llama a seguir, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Ellos tenían que santificarse. Si queremos experimentar los efectos del amor y el poder de Dios, debemos abandonar el pecado y tener cuidado
de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Habéis visto, hermano, vamos a hablar del material del pelo de cabra. Y el pelo de cabra es un material que Dios usaba con beduino para el invierno, para el verano, pero eso lo ha llevado, hermanos míos, lo ha llevado el pelo de cabra al silicio. El silicio lo ha llevado la manera de humillación, de tristeza, de luto. Pero esto, cuando estamos en pecado y estamos apartados de Cristo, estamos tristes, estamos de luto, porque no tenemos más comunión con el Señor, porque vivamos en pecado. Y es por eso que Dios dice que tenemos que santificar para experimentar el amor de Cristo, y debemos abandonar toda clase de pecado. El que te gusta más, tíralo, y tenemos que tener cuidado, y tenemos que ser cuidados de no contristar al Espíritu Santo. Aleluya. Este es el mensaje que puedo compartir con ustedes sobre la uso y costumbre de la tierra bíblica. Abandona el pecado y ten cuidado de no contristar al Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Hasta aquí, hermanos míos, este programa. Os digo al próximo programa con la voluntad de Dios. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios os acompañe donde vayáis, y os digo al próximo programa. Shalom.